acompañan nuestros partners en Colombia, Andrés, Hola, Priscila desde Argentina y Carmen, quien nos va a hablar de blockchain. Muy buenas tardes, Andrés. Priscila, mucho gusto. Gracias por su invitación. Y bueno, vamos a tomarnos este café el día de hoy, así bien chévere para charlar un ratico sobre las tecnologías 4.0. hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés, estoy acá, a compartirles acá, voy a estar un poco acá con la transmisión, voy a buscar y voy a estar pendiente de todas sus preguntas para transmitírselas a Carmen, entonces pues es para que todos aprendamos, disfrutemos un poco, preguntemos más sobre pues de qué es el blockchain, aprender sobre nuevas metodologías, nuevas tecnologías que a veces no sabemos y nos tomemos un café aquí acompañados entre todos, exploremos también experiencias laborales que hayamos tenido en torno a esto y pues disfrutemos nuestro cafecito. Entonces voy a empezar acá también a servirme mi café. Si quieres, Jennifer, Jenny, voy contigo. Aquí tengo el mío. Eso. Bueno, la idea es que sí sea de manera distendido este cafecito, que podamos aprender de Carmen, que sabe muchísimo sobre el tema. Si quieres, Carmen, también nos podrías comentar cuál ha sido tu experiencia. Eres ingeniera en sistemas, también eres especializada en temas de blockchain. Cuéntanos un poquito tu experiencia para que los oyentes o quienes nos vean sepan. Bueno, Jenny, te cuento. Yo conocí la tecnología blockchain hace casi 4 años. Desafortunadamente la conocí por un Ponzi. Me alegra muchísimo que en este momento ya la IRS lo intervino y capturó a las personas que robaron tanta gente en Latinoamérica. Pero bueno, es una de esas experiencias que me dio la oportunidad de cambiar mi vida en el sentido de conocer una de las tecnologías emergentes que en este momento están tienen una irrupción muy grande en todo el sector tecnológico. Más o menos son unos 13 años haciendo consultoría. Hice consultoría a nivel de implementación de diferentes tipos de sistemas TRPs y sistemas nacionales acá en Colombia, que me permitieron conocer muchísimos modelos de negocios, desde una pyme, una mediana, una gran empresa, conocer las diferentes dificultades que tienen las compañías en sus sistemas de información, en la consolidación de la misma, en la manera en que cierran cada mes. Y encontraba muchos retos, interoperabilidad de software, la posibilidad de conectar y hacer hablar un software con otro, porque en las bases de datos, pues el que lo diseña lo hace de una manera y el otro lo hace de otra manera, entonces hay que hacer un diccionario para que se puedan conectar. Y encontré también uno de los problemas que, aunque uno no lo perciba mucho, es el tema de la corrupción. Los desfalcos empresariales, las dobles facturaciones, las empresas que por confianza a sus mismos colaboradores o directivos le daban todo el dominio de la operación de la compañía y robaban. Y desafortunadamente podía ser uno de los mejores software del mercado, tenía vulnerabilidades en el tema de seguridad de la información, y más si estas personas se idean todo un método para engañar a la empresa y que todo en el sistema quede como ellos lo planearon hacer, pero al final ellos se están robando el dinero. Eso me indignaba muchísimo y todavía me indigna, y precisamente siempre estaba como en ese plan, debe haber algo que evite que esto suceda, debe haber una tecnología que en algún momento nos lleve a pensar que estamos en una sociedad sin corrupción. Bueno, es un tema muy utópico y va mucho con los valores de cada uno, pero lo pensaba. Y cuando empecé a investigar ahí el tema de la tecnología blockchain y qué era lo que hacía posible que existiera el Bitcoin y cómo era posible que un archivo digital no
tuviera la opción de copiarse y replicarse en un sistema, te causa, cuando estás estudiando ingeniería de sistemas, pues tú dices, no, eso es imposible. Cuando te hablan de que no es una base de datos relacional y que todo se puede grabar ahí, no comprendes, es muy efímero el tema. Entonces ahí empecé a investigar sobre la tecnología blockchain y dije, no, esto me quiero certificar. Yo vi una gran oportunidad, digamos que vengo de una familia de comerciantes, de emprendedores, y vi una oportunidad de empezar dije, esta es una tecnología que no la hay en Latinoamérica. Eso solo se habla en Estados Unidos y en Europa. Aquí la necesitamos. Todo se puede grabar ahí. Y busqué la oportunidad, precisamente de especializarme, y encontré una única universidad en el mundo que tenía una maestría en blockchain y en criptomonedas. Y no soy bilingüe. Uy, Mis ¿cómo bases de hiciste? inglés mis bases de inglés son muy básicas, se puede decir. Entonces fue un reto. Tuve que repetir el módulo 2 veces. Pero bueno, lo logré y me certifiqué y fui la primera latinoamericana en certificarme en tecnología blockchain en ese momento. Y empecé a tratar de tener una comunidad. Ahí tomé la decisión de dejar de laborar para una empresa y me independicé. Y dije, bueno, no, aquí voy. Y en esa tarea del emprender, en estos 3 años he estado pues en diferentes procesos, ¿no? También el área de consultoría la había dejado de lado, me ha dedicado como a otro tipo de asesorías, como en comercio exterior y demás, y intercambio de divisas, pero hace 2 años, tuve la oportunidad en una rueda de negocios de alto nivel. Estaban CEOs y vicepresidentes de grandes compañías en México, había un Shark Tank, y precisamente un Shark Tank me dijo, bueno, tú tienes tanta información y tienes tantas ¿dónde está la empresa? Necesito firmar contigo un contrato de consultoría para traer el tema de blockchain a México. Y yo, ay no, o sea, no sé cómo se hace eso, no sé cómo crear empresa. ¿Y cómo empezaste? Bueno, entonces dije, no, yo lo dejé como ahí, sí, algún día voy a crear empresa. Me distrajeron otras actividades y en diciembre del 2018 otra vez tuve la oportunidad de compartir con él un panel aquí en el Centro de Innovación de Bancolombia, y me preguntó, bueno, ¿y ya está la empresa? Ya han pasado 6 meses, ¿qué ha pasado? Y yo, no, todavía no tengo la empresa. Y el Shark Tank me dijo, es el colmo. Te lo dije hace 6 meses, yo soy dueño de Startups México, se llama Marcus Cantos, y me dijo, no te voy a volver a hablar hasta que tú montes compañía. Y que un Shark Tank te diga eso, o sea, con la oportunidad y él conociendo que es blockchain y todo, como que me sentí, Dios mío, fue la cachetada más grande que me dieron ahí en el momento. Y dije, no, tengo que crear compañía en el 2019. Entonces me coloqué esa meta de crear compañía. Y esa es otra tarea, ¿no? Que es lo que también en sus asesorías nos ha dado. Escoger socios no es fácil, escoger un socio no es sencillo, ¿no? No, eso es difícil. Cuéntanos, Jenny. Antes de iniciar la charla, Carmen, nos preguntábamos quizás cuáles son esos consejos que tú le puedes dar a esas personas que están emprendiendo, a esas startups que utilizan tecnologías, no sé, que tú les des cuáles son como esas herramientas, esos tips para que ellos tengan en cuenta cuando están emprendiendo. Yo he sido parte como del ecosistema en diferentes roles. Yo me gané un hackathon en el 2017 del Ministerio de las TIC, el primer hackathon de blockchain que hubo. Nos lo ganamos con una idea que yo traía así digamos, son muy grandes mis ideas, pero precisamente era poder hacer la trazabilidad de todos los productos que entraran a Colombia y darle propiedad
a las personas y existiera el intercambio de las personas del activo digital. Tuve la fortuna de conocer unos desarrolladores en blockchain muy, muy buenos y generamos un producto mínimo viable en esa hackathon que mostraba todo el proceso en blockchain. Pero desafortunadamente, bueno, hay varios temas, ¿no? En esa época todavía no estaba como muy estructurada esa manera de hacer los hackatones y de cómo se tenía que responder con los premios. Al final, desafortunadamente no pudimos desarrollar la idea. Cada uno pues tomó su proceso y en este momento sería una plataforma espectacular haberla seguido desarrollando. O sea, imagínate, hace 3 años la pensamos y todavía no la hay en el mercado, por ejemplo. Imagínate. Entonces, son oportunidades. Muchas veces las ideas se quedan en ideas, a veces tienes un impulso, no las concretas, pero creo que uno de los errores es que tal vez tú debes buscar esos socios que sí deben tener el dinero, pero también esos socios que saben hacer las cosas, ¿sí? Porque muchas veces el emprendedor se queda en ese bucle de la idea y no avanza, no solamente por recursos, sino por la solidez misma de la idea que está generando esa startup. Va mucho con la personalidad, ¿no? Como el querer explorar siempre, el buscar algo diferente, ver, digamos, los esquemas, salir de fuera de la caja, así como se dice en el mercadeo, y como romper un poco más, explorar. Eso yo creo que es también parte de buscar un buen socio que te complemente, por ejemplo, es muy importante para mí. En el caso, por ejemplo, es una persona que te aporta totalmente en otro campo diferente y te complementa para crecer. Es también, digamos, algo súper importante, digamos, para encontrar un buen socio. No sé, de eso lo cuento, digamos, desde mis experiencias. A mí me pasa que yo no soy muy, o sea, tú me pones me colocas a hacer un presupuesto y a hacer toda una proyección financiera y a liderar y cuidarte el dinero para que lo ejecutemos adecuadamente. O sea, para otros lo hago súper bien, pero a nivel personal no soy muy diestra en mis finanzas personales y me cuesta. Y yo quiero siempre como que todo el mundo esté igual que yo. Entonces, todos deben ganar igual que yo. Eso es parte del por qué tengo a mi socio. Y muchos me preguntan, ¿por qué tienes a Ender de socio? Yo digo, porque él es súper ordenado. No es no. No es no. Y yo le digo que él siempre tiene esa respuesta. Es para que me preguntes si sabes que te va a decir no. Digo, no, porque yo tengo que intentarlo hasta que me digas que sí. No te voy a decir que sí. No, porque yo tengo que cuidar las finanzas de la compañía. Y yo, ay, bueno, es que sí, tienes toda la razón. Bueno, le hallé la razón. Y eso es también, ¿no? El equilibrio de lo que es buscar entre una sociedad. Carmen, quiero hacerte una pregunta para que nos adentremos un poquito más en el tema de blockchain, que nos cuentes qué es blockchain, cómo le puede servir a las empresas en este momento la tecnología blockchain, y que también nos cuentes un poquito de los proyectos que tú tienes en Colombia, que sabemos que son proyectos, pero que esperamos se cumplan pronto, y bueno, que nos ilustres del tema. Bueno, la tecnología blockchain se puede determinar que es una tecnología que permite transaccionar información. Pero una de sus características más importantes es que la información que se queda grabada en esta tecnología no se puede ni modificar ni borrar. Y eso lo que genera es que esa información tenga una identidad única en el momento en que se crea blockchain, porque no hay manera que tú en un futuro te puedas devolver a un momento en la base de datos a insertar un dato. Eso no puede suceder. Entonces, la tecnología blockchain es una base de datos descentralizada, es un libro, se puede decir un libro contable, en el cual tú puedes almacenar cualquier tipo de transacción. ¿Y qué es un tipo de transacción? Muchas veces cuando hablamos de la palabra transacción, creemos que es una transacción financiera.
Pero una transacción es, por ejemplo, lo que estamos haciendo, un streaming. Un streaming es un intercambio de datos en la red y están fluyendo segundo a segundo unos bits dentro de la red, y esa información la podemos ir grabando segundo a segundo dentro de blockchain. Entonces puede ser cualquier tipo de información, un mensaje de texto, una factura, una orden de compra, una orden de pedido, una transacción bancaria, una llamada telefónica, el streaming de una llamada, puede ser cualquier dato. Entonces tú lo puedes ir almacenando en la tecnología blockchain. ¿Qué es lo que sucede en la tecnología blockchain y por qué es tan atractiva a nivel empresarial? Es porque uno de los puntos críticos cuando tú estás en un área de infraestructura dentro de una empresa es darle alta disponibilidad a los sistemas. O sea, que siempre que tú necesites el software esté disponible para ti para poder trabajar. Y cuando todos los sistemas que se han creado hasta el momento, la gran mayoría a nivel empresarial, dependen de una única base de datos y dependen de un único servidor. Y esto es muy riesgoso, porque si físicamente tiene algún problema el servidor, pues o tienes la posibilidad de que pierdas información o que no tengas acceso al software. Y la tecnología blockchain, ¿qué es lo que hace? Cuando tú subes una información a la tecnología, todos los nodos, o llamémoslos servidores, o equipos de cómputo, o máquinas que hacen el proceso de verificación de las transacciones, pueden ser más de 3 para que tengamos el concepto de blockchain. Esta información, cada uno de los nodos la toma, no la copia, la toma y verifica que esa información sea veracible, o sea, que tenga todas las cualidades que necesita el algoritmo del blockchain verificar. En el momento que cada uno de estos nodos verifica esa transacción, la graba en su propia base de datos. Y al grabarla en su propia base de datos, hace posible que todos los sistemas sean altamente disponibles, porque no dependen de un solo equipo, sino que la información, al estar en la nube, en varios sistemas al tiempo, tú como software puedes entrar a consultarla en cualquiera uno de estos nodos, porque al final todos los nodos van a tener la misma información. Eso es lo que es la tecnología blockchain. Y por ese motivo, pues obviamente rompió, que son las características ya más técnicas, que son la criptografía. Toda la información se trabaja bajo un árbol de Merkle para poder saber de dónde viene y trazar la información, que esa es una de sus características importantes, y la inmutabilidad y la estampa de tiempo. La estampa de tiempo quiere decir que esa información, cuando se graba, quedó en un momento exacto del tiempo y no hay manera en que te pueda regresar. El algoritmo no lo permite. Eso es lo que hace blockchain. Entonces ahí tú ya has superado muchos problemas: alta disponibilidad, información veraz, alta seguridad en la información, porque la información está cifrada y solamente tú puedes accederla, porque es el único que por medio del cifrado de la información tiene dos tipos de llave: la llave pública y la llave privada. Y la llave pública es esa información que es de todo el mundo, que todo el mundo puede ver que existe la blockchain, pero la llave privada es que te deja ver lo que tú grabaste dentro de esa transacción. Ahí, cuando los bancos, que fueron los primeros que empezaron a analizar esta tecnología, y a nivel de academia, en muchos grupos de investigación a nivel mundial, vieron que empezaba a tener la posibilidad de poder ir interconectando muchos sistemas a la tecnología blockchain, o que se podían empezar a solucionar algunos retos de comunicación que no se han podido en los sistemas tradicionales que existían. O al tratar de hacerlo, era demasiado costoso y las empresas desestimaban esos proyectos por lo costoso que era hacer una implementación de un software con otro. Entonces, ese es el cómo trabaja
por qué es tan interesante la tecnología blockchain para las compañías. Bueno, gracias. Tengo una pregunta. Yo tengo pregunta. Priscila también tiene una pregunta. Déjame aquí cortico. Bueno, yo tengo. Lo primero es que algo que aprendí antes de que iniciáramos esto. Yo siempre pensé que el blockchain iba muy de las manos con las criptomonedas. Y simplemente es como. Ya aquí uno se da cuenta de que no. Es como que el blockchain es una. En un ecosistema es como lo más grande. Y ya digamos, la parte de las criptomonedas es como un uso del blockchain, según entiendo. Ya Exactamente, aprendí, así mira. es, Andrés. Entonces me gustaría Correcto. que le contaras a la gente, pues porque recordarles que estamos hablando de blockchain, qué es blockchain, cómo lo podemos utilizar a la empresa. Entonces quisiera saber, digamos, que nos contaras en qué otros campos, además de las criptomonedas, o sea, por ejemplo, lo podemos utilizar en los bancos, lo podemos utilizar en un restaurante, o hasta en qué punto de la vida diaria nos puede, digamos, ayudar el blockchain, que esa es una buena pregunta. Y, Bueno, y pues digamos, y la última parte, en la parte de criptomonedas, me gustaría saber la parte de los fraudes, cómo saber cómo es esto, digamos que tú tienes de pronto algo más de experiencia, información que a mucha gente le puede servir. Entonces, pues ahí sí te dejo ir a ti que eres la experta. bueno, cuando en los campos de investigación se empezaron a ver esas soluciones a esos retos de transmisión de información, empezaron a estudiar diferentes casos de uso del mercado. Entonces, a nivel de gobierno, a nivel de cadenas de suministro, a nivel del notariado de los países, a nivel del registro de tierras y inmuebles también. Empezaron a analizarlo en la parte de salud, cómo en la parte de salud también se podía aplicar. Y en la parte financiera, cómo esa gran nube de transacciones me permitía tener una privacidad de la información. Ahí entonces vemos que son grandes sectores, pero cuando tú empiezas a ver el sector como tal, por ejemplo, a nivel de infraestructura, el comercio de servicios públicos, por ejemplo, el tema de la energía renovable y no renovable, eh, cómo se hace esas grandes cadenas de suministro y de valor que hay múltiples actores dentro de esa cadena, cómo haces que todos se suban a un mismo sistema y se respete la privacidad de la información de cada uno y ellos compartan lo que necesitan compartir con el resto del ecosistema. La tecnología empezó a verse que a nivel de investigación hacían unos procesos de prueba de concepto y el piloto funcional daba respuesta adecuada a eso que tú pensaste conceptualmente y después nos dio la solución de un problema, ¿sí? ¿Quiénes fueron los primeros actores que empezaron a hacer la implementación a nivel mundial? Uno, pues obviamente fue IBM. IBM invirtió, fue de las primeras compañías de tecnología que invirtió en hacer un gran piloto e hizo dos pilotos casi que paralelos. Uno fue con Walmart para el caso de hacerles la trazabilidad a todo lo que son hojas verdes y a lo que son frutas. Ellos tuvieron un problema y una pérdida muy grande en una contaminación que detuvo unos containers de mango. Tuvieron que botar como $300,000, si no estoy mal, de todo un contenedor porque llegó infectado de no sé qué era, y ellos empezaron a ver, necesitamos tener la trazabilidad, ¿dónde se infectó ese contenedor? ¿Dónde se me infectó mi dinero? O sea, es pérdida para mí. Claro. Y el ERP no llegaba hasta allá, no salía de su pequeño mundo. Y ellos le hicieron todo este proyecto y pues ya precisamente Walmart tiene toda su cadena de suministro sobre blockchain y eso se llama Food Trust, que es el software que brinda IBM. Y el otro proyecto fue Trade Lanes, que fue un piloto que hizo IBM con Merckx, que es una naviera, para hacer la trazabilidad a los contenedores en línea, o sea, en tiempo real, en alta mar. Entonces, tú dices, bueno, en alta mar, ¿cuánto no puede
de datos o o que perder no la te plata. llegara el contenedor y tú como naviera tuvieras que pagar porque ya los seguros no estaban asegurando los containers por la gran pérdida que había de containers en el mundo. Y esos dos casos prácticamente que le dieron como le decimos acá en Colombia, va a utilizar una vez de la patadita de la suerte en la seguridad a la tecnología blockchain. Entonces a todas las empresas empezaron a decir, ok, si me lo probó y lo hizo y se fue capaz, entonces blockchain sí sirve. Pero eso también le creó un paradigma de que la tecnología es demasiado costosa y que es imposible que una empresa pequeña lo tenga. Ahorita hay múltiples, digamos que la palabra blockchain es una palabra paraguas. De hecho, ya ni siquiera es blockchain, sino son los libros descentralizados de transacciones, porque esa tecnología ha seguido avanzando y ya las cadenas de bloques son unos libros descentralizados de transacciones. Entonces ya es otro gran término aquí arriba. Y como hay tantas maneras de ya poderte conectar a diferentes tipos de blockchain, pues ha hecho que también los costos de la infraestructura bajen y hagan posible que tu solución o tu software pueda subirse a ese nivel de tecnología. Otro de los puntos importantes que hemos encontrado es, digamos que en el mundo, y tú que eres diseñador, para nosotros nada es imposible crearlo, ¿no? No, nada. Entonces, O ya a mí está cuando hecho o se me se mete hace. una idea de que yo puedo conectar esto con esto, no hay poder humano que me bajen de ahí hasta que lo logre, o sea, hasta que definitivamente yo no esté haciéndolo y tratando de hacer, no vea que es imposible hacer. Entonces, de ahí empezamos a mirar que las otras tecnologías, en lo que es el Internet de las Cosas, que esto va a ser otra de las tecnologías más fuertes del mundo, de gran mayor inversión, van a haber más de 30 billones de dispositivos en el 2030 conectados a Internet, o sea, van a haber aproximadamente de 5 a 8 dispositivos IoT por persona o más, ¿sí? Entonces imagínate toda la cantidad de información que estos dispositivos van a estar recabando de nosotros, Claro. y de todo lo que hay en el mundo minuto a minuto, o sea que si hablamos de terabytes de información o petabytes de información en el 2030, no sé qué habrá, pero imagino que serán 100.000 millones de datos, una unidad muy pequeña de datos. Entonces, tú ves que esa información se necesita trazar, necesitas verificar que esa información se tomó en el momento que es, necesitas verificar la procedencia de ese IoT, o sea, si es el IoT que yo necesito que me esté tomando, se me colgó algo por ahí que no era dentro de mi red. Ahí empezamos a ver que la tecnología blockchain es un aliado estratégico de la tecnología IoT. Y esa información, ¿qué haces con esa información? Ahorita que estamos en la era de los datos, ¿no? Espero que se hayan visto el documental de Cambridge Analytics, el de Cambridge Analytics, nada es privado. Es un documental que no lo tenemos que ver todos, porque te hace, nosotros los humanos somos muy dispersos en nuestros derechos, ¿no? Y aquí me dirá Jenny si no es así, porque yo creo que nosotros no solo como personas, sino como empresas, ¿no? A veces como que estamos muy frescos en muchos sistemas, en muchas cosas, decisiones, y no están así. Y vemos que se está haciendo mucho dinero con los datos, y cuando empieza toda esta era de datos, desde del 2012, porque con este escándalo que hubo de Cambridge Analytics, que extrajo tantísima información de Facebook, que a nadie se le notificó que le estaban utilizando esa información, y que aparte de eso, pues me indujeron a tomar una decisión de un voto presidencial por haberme analizado mis gustos y preferencias, pues tú dices miércoles, o sea, ¿qué está pasando? O sea, ya sabemos que el nuevo petróleo del mundo son los datos. Y precisamente cuando empiezas a ver ese dilema de los datos, pues ves que blockchain, si te los asegura, si te los hace privados, si te verifica el momento en que se tomó el dato, pues es un aliado también para que la analítica de datos tome los datos que son
y también se pueda validar si tienes o no permiso de acceder a los mismos. Y hace más o menos unos 2 años, casi 2 años, bueno, 2 años y medio, 2 años, hemos empezado a escuchar el término de identidad digital y de identidad soberana, donde a ti por medio de esta tecnología te va a permear de que utilicen tu data sin tu permiso. O sea, vas a tener acceso y privacidad y tú solamente te vas a identificar con los sistemas con un hash y ya no va a ser Carmen Ocampo, ni mi correo de Carmen Ocampo, ni mi cédula de ciudadanía o mi pasaporte. No, va a ser un hash ¿Qué que es un nadie va a hash? saber que Disculpa. es mi hash. Dime. ¿Qué es un hash? Un hash es la identificación única de la transacción que Ah, ok. te da por medio de la criptografía. Eso, pues depende del nivel de criptografía, te genera una cadena hexadecimal única para darle una identificación a un momento en la red. Priscila, tenías una pregunta, creo. Sí, para bajarlo a las cuestiones que tal vez sean un poco más pequeñas, más basadas en empresas más locales o de emprendimientos, ¿qué ejemplo nos podrías dar que demuestre cómo funciona el blockchain y qué beneficios trae, pero para algo más local y pequeño? Por ejemplo, uno de los me ha llamado mucho la atención y creo que Jen nos puede comentar un poquito de lo de Chile, de lo de la miel, pero por ejemplo, algo de lo que vemos en los emprendimientos es esa manera que tú necesitas que te certifiquen que es tuyo, ¿sí? Que tú lo produciste, cómo lo produciste, qué hiciste para que fuera un producto tan bueno y cómo le da sentido tu emprendimiento a ese producto. Digamos, más allá de que tú pienses que esto tienes que implementar, no sé, un montón de nodos tú misma, la tecnología por eso tiene dos versiones, la pública y la privada. Entonces, en la parte de los emprendimientos se utiliza mucho la pública porque tú únicamente pagas por esa transacción de grabar el dato en el momento que lo necesitas grabar en la red. Y quiere decir que tú, por ejemplo, estás diseñando, no sé, una agenda, pero esa agenda está a base de papel reciclado y es un diseño único por agenda. Entonces, prácticamente es una obra de arte que tú estás vendiendo. Tú le puedes dar una identificación única a esa agenda en blockchain y a esa información que estás generando le estás generando otras cosas, por ejemplo, qué tipo de papel, cuánto te demoraste, de dónde tomaste los materiales y puedes hasta tomar un video y darle un sentido de cómo se hizo esa agenda. Y esto tú lo registras todo en la tecnología blockchain y por medio de ese hash la persona, ese hash se puede convertir en un QR para que sea fácil buscarlo y tú puedes estar generando en una página web toda la información de este producto y certificándolo en blockchain. Cuestión que cuando le llegue la agenda a la persona, yo pueda escanear el QR y voy a visitar tu página, voy a visitar esa historia que tuvo tu producto y tal vez es una aplicación muy sencilla, ¿sí? Porque únicamente pagaste, bueno, la blockchain que hayas escogido, pagaste, no sé, aquí en Colombia, 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos por esa certificación y ese costo, pues tú se lo colocas al producto y se hace totalmente posible que implementes blockchain en tu emprendimiento. Como algo muy sencillo y tal vez muy rudimentario, es uno de los casos más fáciles en teoría de hacer, pero le está dando un valor agregado de que el cliente tenga un certificado de origen de tu producto. Carmen, bueno, ahora que hablas de origen, en algún momento habíamos hablado sobre las denominaciones de origen, no sé si te acuerdas, hace unos meses atrás. Entonces, que nos comentes si una empresa, por ejemplo, quisiera
adecuar este sistema blockchain para determinar dónde están sus botellas o sus productos mediante este código QR, ¿cuál sería más o menos el costo para una empresa pequeña? Y que nos expliques, bueno, esto que acabas de decir. Ahí van, sí. Digamos que, como les digo, esta puede ser una implementación muy básica, porque pues tú le estás dando como toda la información a tu página web y toda esa información la recabas en la transacción de blockchain y le generas un QR y ya eso se lo puedes colocar a. Pero ya cuando hablamos de un certificado de origen para poderle hacerle trazabilidad, porque es un producto que tal vez se exporte, pues debemos cumplir con diferentes procesos y pasos dentro de ese certificado de origen para cumplir con el estándar y las aduanas de los diferentes países. Y ahí sí ya es un proceso que, digamos, tenemos que evaluar en cuántas transacciones se van a hacer, cuántas botellas genera la compañía, ¿sí? Recabar toda esa información, ya se necesita un proceso de consultoría para poderlo estandarizar y poder definir cuánto va a costar ese desarrollo, porque tal vez no solamente es esa información que yo recabo como emprendedor y hago una transacción y generé 200 agendas en el mes, ¿sí? Entonces multiplica 200 por 300. Ya tal vez esta empresa necesitamos hacerle un proceso de validación al interior de su planta. ¿Me explico? Entonces necesitamos validar, por ejemplo, la semilla de ese árbol, el árbol, identificarlo dentro de la red del árbol de donde sale esa uva. Si no es así, entonces certificar las uvas que se compraron, de dónde vinieron. Esas uvas a nivel de su estructura y cómo se manipularon, cómo vienen. Y esa información toda se recabe dentro del certificado de origen. Se pasa a la información a la blockchain y al final, cuando sale la botella, tú has tenido una metadata gigantesca de solamente la botella o de ese lote de botellas que salieron de ese cultivo de vino. No, digamos que en promedio, más o menos, lo que estamos analizando, me van a regañar mis socios porque va a dar una cifra, pero para digamos, a la mediana, pequeña empresa, depende de lo que se quiera hacer, ¿no? Porque puede ser que sea solo el vino, pero tal vez hay unos derivados también ahí que se están reutilizando. Pero digamos que una solución bien hecha, que eso es parte del ejercicio para que no se pierda inversión, porque eso es dentro de lo que también se habla de la metodología de Scrum, es que tú debes hacer productos pequeños para tu cliente económicos, ¿sí? Que funcionen y iterar nuevamente para hacerle otra entrega. Pero más o menos son productos que se pueden hablar de 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 30.000, ¿sí? Depende del tamaño. Pero uno de los puntos más importantes hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Uno, la tecnología. Dime. ¿Te puedo interrumpir un segundo? Para traerlo un poco más local, por ejemplo, en el tema de las denominaciones de origen, en Colombia existe un problema, bueno, y a nivel internacional existe un problema respecto a la protección de esas denominaciones de origen. Entonces, poniéndolo en un caso práctico como la mochila Guayú, sabemos que tienen una denominación de origen. Yo, como compradora de esa mochila Guayú, ¿cómo hago para determinar, primero, si mediante ese código QR yo puedo identificar que esa mochila realmente es un producto original de la Guayú? Y esto se hace la distribución a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto dinero necesitaría los pueblos indígenas Guayú para, no sé, proteger su producto, tener este código QR, hacer el seguimiento de sus productos a través de la tecnología blockchain? No sé si es muy complicada la pregunta que te hago. Es complicada porque hay varios temas, ¿no? Digamos que
que tú entras al App Store y sabes cuánto va a costar la aplicación y la descargues. O sea, cada modelo de negocio tiene su arista, ¿no? Y su complejidad. Pero por eso quiero aclarar dos cosas. Uno, es la tecnología blockchain es de código abierto. ¿Qué significa que es de código abierto? Que le baja los costos de implementación por el pago de licencia de uso, ¿sí? Cuando tú la vas a desarrollar, o sea, que tú tomas el código y desarrollas, o sea, que tú en qué estás invirtiendo, en servicios profesionales de desarrollo y consultoría para que me implementen, hagan el desarrollo de mi tecnología, pero no estoy pagándole a nadie por usar esta tecnología. Bueno, Pablo. Dos, que la tecnología tú la pagas basado en la transaccionalidad que hagas en la nube. Entonces la infraestructura de servidores tú la puedes dimensionar a tu necesidad. Por eso te preguntaba, ¿cuántas transacciones vamos a llegar a hacer? Entonces de eso depende la cantidad de servidores que tú tengas dentro de tu solución. Entonces puede ser que para la vinícola en Argentina, puede ser que se pueda hacer una inversión de $20,000 y ya tengan la solución, pero por la complejidad de la cadena de suministro de Guayú, puede ser que el sistema cueste $50,000. ¿Ves? O puede ser que sea la inversa. ¿Y qué perdurabilidad tiene cuando uno decide hacer el proceso de asesorarse para, por ejemplo, yo tengo un emprendimiento de una comunidad nativa local y todos mis diseños son los típicos del... Para protegerlo de que otra gran empresa los reproduzca, los modifique levemente y utilice en realidad mis diseños, yo decido asesorarme sobre blockchain. ¿Qué perdurabilidad va a tener en el tiempo? ¿Cómo se mide? ¿Tiene alguna temporalidad exacta? Digamos, yo lo estoy contratando por un par de meses o lo contrato en realidad según las necesidades de lo que quiero proteger. Ok. Es muy interesante ahí que se acopla muy bien a lo que estábamos hablando, y es hay que tener dos temas en cuenta cuando tú haces un desarrollo en tecnología blockchain. Depende de la tecnología que vayas a usar. Hay consorcios a nivel mundial en los cuales tú te puedes aliar para utilizar su tecnología, y puede ser un pago, una membresía y una anualidad que le hagas aporte a ese consorcio, o puede ser que pagues por transacción. Cada vez que estés haciendo un registro, pagues por una transacción. Y hay que mirar este consorcio, quiénes son los que hacen parte de este consorcio y cómo están pues toda la parte protocolaria, quién sostiene, cómo se sostiene, cuál es el modelo de negocio, para que tu información pues esté ahí en un X determinado tiempo. Dentro del nivel empresarial, digamos que nosotros no recomendamos utilizar las blockchains públicas. Las blockchains públicas existirán mientras exista el dinero digital. O sea, creo que ya pasamos la época de pensar que el Bitcoin se iba a acabar, o Ethereum, porque es un organismo, ya no es un sistema que pase de moda. Es un organismo que vive sobre la internet. Y como vive, mientras existan usuarios que estén transando sobre este organismo, va a vivir. Pero ¿cuál es el riesgo de estas redes? Que tú no controlas el costo de tus transacciones. Y si tú entras a una red pública, y puede ser que ahorita es medible, que no hagas tantas transacciones, que el costo del registro sea económico, pero si tu emprendimiento crece o la transaccionalidad de tu comunidad crece porque creció en ventas, porque esta tecnología le brindó a una oportunidad de crecimiento por la seguridad de la denominación de origen, muy seguramente ya tendrías que pensar en implementar tu propio sistema y darle tú
el propio soporte a tu propio blockchain. Y eso se evalúa en el proceso de consultoría. Que me he dado cuenta y he estado así súper pendiente y es una de las redes públicas más grandes que se implementa a nivel mundial y que es con la que casi la gran mayoría de startups funciona es Ethereum. Y Ethereum ha tenido un gran crecimiento transaccional y al tener mucho movimiento transaccional, los costos de comisión crecen. Y, por ejemplo, leí hace un par de semanas de una universidad europea en la cual ellos están estampando todos sus diplomas, los estampan en blockchain, y ellos le habían puesto como medio centavo de euro, un tema así, eso es lo que le cuesta, medio centavo de euro, y habían diseñado su prueba centavo de euro y su presupuesto estaba que les costaba medio centavo de euro. Y el año, pues, y así por transacción pues más cara el costo y ya no cuesta medio, cuesta 1, 2 euros. Entonces se te vuelve insostenible porque precisamente pues ese pago tú lo haces es porque tú no estás teniendo infraestructura tecnológica propia. Tú estás subcontratando la tecnología y por eso pagas esa comisión. Pero ahí es donde tú tienes que, y esos eran los errores que hablábamos al principio, y cuando tú estás ideando una startup, pues debes, que dices, hay que tener tecnología blockchain, entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta para la tecnología blockchain? Ay, no, ya me leí esto y dice que en Ethereum un poco esto, entonces le digo a mi amigo desarrollador que esto, aquí le decimos que es cacharrero, es aquellos chicos que tienen la habilidad de conocer todos los sistemas muy rápido, entonces empieza a hacer cositas pequeñas y al final ya dice soy un experto, pero no. y hacen esas soluciones así muy rápidas e implementan algo muy rápido y sí, pero no tienen una visión adecuada de la tecnología. Y eso les lleva a que puede ser que todo eso que han implementado y desarrollado sobre una tecnología, en menos de un año les toque cambiarla. ¿Y cuánto cuesta? Wow. Entonces ahí tienes que partir en que tienes que invertir, ahora sí consigamos una empresa que lo sabe hacer y que venga y me lo haga bien para que no vuelva a tener esta pérdida de dinero. ¿Sí? ¿Y Andrés? No, que terminan invirtiendo el doble del principio, o sea, sí. Qué pena, creo que se o el doble o el triple. Claro, bueno, yo tengo un par de preguntas, digamos, en torno pues, a lo que he entendido, por ejemplo, me he dado cuenta que esto es como el sueño de un ingeniero industrial, porque el poder seguir los procesos de cualquier producción le puede aumentar, digamos, la cantidad de datos para mejorar sus productos, su marca, o sea, digamos, para sistemas de calidad como ISO, como todo esto puede funcionar muchísimo porque son evidencias que son indestructibles, son 100% confiables y digamos te puede facilitar el seguimiento de los datos y mejorar en ciertos puntos dentro de las empresas, como en otra, digamos desde otra perspectiva. En las empresas, ¿cómo me gustaría saber, es, digamos, cómo lo aplicarías de una manera accesible, así como lo que hemos preguntado reiterativamente, de una manera accesible, cómo sería la entrada para empresas pymes chiquiticas que quisieran, digamos, mejorar? Porque lo que te dice esto es como, bueno, si inviertes en esto, directamente tu retorno de inversión va a estar en reducción en errores, tener datos te va a facilitar entender a tu cliente, vas a poder ampliar y mejorar la experiencia de consumo y la experiencia y todo este tipo de cosas que no son datos que se dan ahí, sino que digamos que yo veo desde este lado, además de asegurar y de preservar todo lo que estás haciendo. Entonces quisiera que digamos nos cuentes digamos otros beneficios que de pronto estamos saltando por ahí que tenga el blockchain y que nos pueda también servir a las empresas. Una de las maneras es llegar a crear consorcios sectoriales, por ejemplo, que les permiten a múltiples empresas aliarse con entidades, por ejemplo, asociaciones o entidades no son gubernamentales, como el Banco Interamericano de Desarrollo o el CAF o las Naciones Unidas, que apoyan el desarrollo económico de los países. Y
Estos consorcios lo que buscan es que esa aplicación que tú desarrolles en blockchain pues sea accesible para todas estas pequeñas empresas o todas las empresas que hagan parte de ese sector, porque al final pues como sector tú tienes unos procesos muy parecidos, casi que es un ecosistema entre productores y materia prima y demás, que hacen posible que tú puedas estandarizar como un producto. Y así se hace accesible la tecnología para las pequeñas empresas. También, por ejemplo, en los proyectos que estamos desarrollando, se está buscando generar un producto a nivel logístico que le permita a las pequeñas, medianas empresas que puedan digitalizar todo su proceso, tener un seguimiento de principio a fin de su cadena de suministro, pero de una manera económica, que sea por el modelo de pago por servicio. Debe ser una mensualidad o una transaccionalidad, bueno, todavía no se sabe, pero eso hace que democratices un poco la tecnología y sea accesible para ellos. Y es algo de lo que está pasando. Muchas startups están naciendo para brindar ese tipo de servicios, porque si nosotros vemos, pues, acá en Colombia, no sé cómo es en Argentina, pero las MIPES son el 90%, o sea, son ese gran corazón que mueve la economía, y solo tal vez un 10 o un 6% es lo que son las grandes empresas de Colombia, ¿no? Pues si tú comparas las MIPES de Colombia versus otro país como México, pues las MIPES aquí son las microempresas allá y las grandes empresas aquí son las medianas empresas allá. Entonces hay muchas particularidades de cada región, pero esa es una de las maneras de buscar el sentido de colaboratividad, de que las empresas empiecen a pensar en que no somos competencia, y ese es uno de los grandes cambios culturales que se debe buscar, de que no somos competencia, sino que podemos crecer juntos porque hay mercado, ¿sí? La competencia está de los años 50, estamos hablando de 70 años de cambio cultural. Ya debemos pensar en crecer todos juntos, en compartir información para suplir la necesidad del mercado. Gracias. El Primi tiene una pregunta, Priscila. Sí, una pregunta breve, para ver si comprendí bien el concepto de blockchain. Podríamos decir que es una caja de seguridad, pero digital, que nos permite proteger no solamente nuestros datos o libros de contables, por ejemplo, sino también productos e informaciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien la interpretación? Sí, así es. Buenísimo. Por ejemplo, ¿me permitiría proteger también conocimientos e investigación científica? Es decir, una tesis de grado, una investigación, un doctorado, etcétera. Eso también me lo permite proteger porque es algo que que sucede con frecuencia, que hay demasiado plagio de cuestiones científicas y de investigación académica. Ahí la respuesta te la... No. Lo siento. Carmen, no te escucho. Lo siento, hice una pausa. No te preocupes. A mi concepto personal, al darle una estampa de tiempo, es que hay unos temas ahí de ley que no soy la abogada acá, pero en el sentido de que yo puedo tomar una hoja, escribirle Carmen y tomarle la foto y registrarla en blockchain, y ese blockchain me está dando una característica única de este activo que estoy registrando en este momento bajo una estampa de tiempo de una singularidad de la transacción, pues yo ya estaría protegiendo mi ideación ahí. Estaría, ¿no? Pero a nivel legal es otro tema. Claro, lo que pasa es que el tema, blockchain me sirve como una prueba
para identificar que soy yo la autora, por ejemplo, de un libro, una tesis. Pero, y sobre todo acá en Argentina, Colombia y Argentina hacen parte del convenio de Berna. ¿Qué dice el convenio de Berna? Que cualquier obra es protegida desde que nace. Sin embargo, acá en Argentina hay que hacer el registro de esa obra en la Dirección Nacional de Derecho de Autor para que tenga efectos legales. Mientras tú no tengas registrada esta obra en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, si otra persona hace el plagio, tus derechos están básicamente congelados hasta que no hagas el registro. Entonces hay que tener mucho cuidado en interpretar la tecnología blockchain en la protección de activos intangibles, porque va a depender de cada legislación. Y desafortunadamente acá en Latinoamérica aún no hay legislación que regule la tecnología blockchain y bueno, diferentes tecnologías. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Lo que sí me sirve como prueba, pero también hay que tener presente que hay un principio legal que dice primero en el tiempo, primero en el derecho. Entonces, a veces por ahí, bueno, resulta que va a ser mucho más económico en mi concepto registrar una obra que no protegerlo por una tecnología blockchain. No sé de cuánto dinero estemos hablando, Carmen, pero por ejemplo... No, eso es económico, porque es un registro y hay sistemas que te permiten hacerlo gratuitamente. Ah, ok. Entonces, no pueden hacer. Bueno, pero hay que ver el costo-beneficio. Digamos, no sé, en Argentina el registro, ahora no sé porque habría que convertirlo en dólares, digamos que más o menos la solicitud y registro de una obra ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor esté en $50. Pero eso ya tiene un efecto legal donde se me reconoce a mí como titular de esa obra. ¿Qué pasa? Si yo lo hago mediante tecnología blockchain, digamos que sale en la mitad, no sé, Carmen, tú me corregirás en cuánto puede llegar a salir esta protección mediante tecnología blockchain. Resulta que si alguien, por ejemplo, tú Priscila dices, bueno, yo quiero protegerlo mediante tecnología blockchain, resulta que yo después voy y registro tu obra ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, tienes que contratar un abogado para que entonces demuestre quién realmente es el autor de esa obra. Entonces, mediante, si nos ponemos a pensar costo-beneficio, te sale mejor que registres la obra por derecho de autor. Y otra cosa que hay que tener presente es que no todas las legislaciones aprueban todo lo que es expedientes digitales. Entonces también hay que ver si una prueba digital, que en este caso sería blockchain, puede servir para llegar a determinar si realmente yo soy la creadora o no de esa obra. Eso va a depender qué dice la legislación respecto a la prueba digital. Sí, como te decía precisamente, ¿ves? Hay sistemas que son gratuitos o te permiten hacerle como ese versionamiento a tu obra mientras se está construyendo, pero el objetivo precisamente es como un medio de protección, lo podríamos decir, a nivel de ese tipo de documentos, ¿no? Para el tema del plagio. Hay sistemas que se están pensando, por ejemplo, en el tema del streaming, del pago de regalías, por ejemplo, de la música, que sea todo transado bajo un ecosistema blockchain, donde un solo sistema es el que le permite a los otros sistemas acceder al archivo para hacer la transmisión, y eso se haría por medio de blockchain para registrar cuántas veces tú escuchaste la canción, porque estás accediendo a ese archivo. Y ahí se podría controlar muchísimo mejor el tema de las regalías. Pero digamos que la ley, desafortunadamente, las leyes casi siempre que se van actualizando de acuerdo a los retos, ¿no? Y ahorita ahí está de moda, por ejemplo, todo el tema de los sandbox de innovación, que es donde tú colocas tu sistema o tu tecnología para que el gobierno empiece a mirar cómo es que vamos a darle un vuelco y qué leyes y jurisprudencia se le va a dar para poderla respaldar, porque son retos y desafortunadamente
los gobiernos van atrás, ¿sí? Y a veces los funcionarios públicos no, eso es un movimiento que yo también he visto que últimamente, en los últimos 2 o 3 años, los funcionarios públicos sí están como en otra onda de estar más actualizados a nivel tecnología, pero antes no. Hay muchas partes en las que tú dices la palabra blockchain y te dicen todavía que no la conocen. ¿Qué es blockchain? No sé, yo nunca he escuchado qué es qué. Blockchain. Entonces, hay todavía, o sea, digamos que nosotros somos del menos del 1% todavía mundial que conoce que es la tecnología blockchain. O sea, a ese nivel todavía estamos. Y Sí, más, sí, si el le tema dices, legal, lo que tú dices, Carmen, es cierto. Es como que la tecnología va mucho más rápido de lo que está actualizada la legislación. Y esa legislación también se va a ir regulando y actualizando a medida que hayan casos para regular. Porque por ahora es como que todavía es un mundo desconocido para los abogados, en los que, por ejemplo, en temas de propiedad intelectual, yo sí te puedo decir, eso se puede proteger por derecho a autor, por patente, en dónde hacerlo, porque quizás conozco el tema, pero ya después, si salimos de la propiedad intelectual, hay varias cosas que se deben ir regulando. Entonces, por ejemplo, algo que tú hablabas de esta seguridad de blockchain y cuando hablamos de protección de datos, entonces, una de las cosas que se plantea a nivel legal es si se supone que esa información está encriptada, que no se puede modificar por ninguna razón, ¿qué pasa yo como usuario si quiero que esa información desaparezca en la interfaz? Entonces, son planteamientos legales que se hacen, por ejemplo, a nivel legal respecto a la protección de datos. Y todavía no hay respuestas. Entonces, como que se va a ir actualizando la ley a medida que existan casos, se va a ir actualizando la jurisprudencia cuando el juez o el magistrado tenga que ponerse a estudiar y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta situación? Y a nivel mundial tampoco el panorama está muy claro, no solamente en Latinoamérica. Yo tengo una pregunta, qué pena antes de acá llegamos a concluir la última parte. Una pregunta y es muy importante porque nos va a servir a todos los que hacemos marketing digital. Todo esto del blockchain se va en torno a los datos, ¿verdad? Eh, si los datos, en vez de volverse públicos como son ahora, porque cada vez que hacemos una transacción en Facebook, cada vez que compramos algo en Amazon o vemos, se nos almacenan las cookies y utilizamos todos estos datos para armar estrategias, si se vuelven privados los datos, ¿cómo, digamos, se puede generar nuevas estrategias para satisfacer al consumidor? ¿O cómo podemos acercarnos al consumidor si todos los datos se nos vuelven privados? Entonces quisiera preguntarles a ustedes de pronto cómo utilizar o cómo ven el uso de los datos a futuro para poderlo usar, digamos, también como herramienta al interior de las empresas y poder generar procesos de marketing y estrategias digitales. Entonces ya les dejo las palabras a ustedes. bueno, ya hablando desde ese punto de que tú nos colocas, precisamente ese es uno de los temas de la identidad digital y de la identidad soberana. La identidad digital es la que te da a ti tu región o tu país, y la identidad soberana es una única, lo que se está viendo, que tú puedes tener una identidad mundial, una única identidad que no tiene que ser con la que te nombraron ni tu cédula de ciudadanía en tu país, sino tener una identidad única a nivel mundial. Y creo que eso se está acercando muy fuerte porque se están hablando de este tema de la identidad soberana sobre blockchain en nivel de Europa, y ya hay sentadas algunas eh, jurisprudencias sobre este tema, en el cual sería totalmente posible hacerlo, y de hecho debería ser, para poder tener tu historia clínica mundial, todo, y no estar llevándote como tu folio y que te creen otra identidad en otro país. Es donde vemos del derecho de, porque Facebook puede vender mi publicidad, o sea, ¿por qué me tiene que, él es el que cobra y yo soy el que veo la publicidad, claro. Y él es el que cobra? Ajá, ¿sí? Claro. Ahí es donde vemos que al tener tu identidad bloqueada, ¿cómo accederías? Pagándote. O sea,
ellos tendrán que darle una participación al usuario real, al dueño de ese dato. Que necesito que usted le voy a pagar porque me deje mostrarle publicidad, le voy a pagar. Y es el acuerdo prácticamente de lo que tú haces. ¿Quieres seguir utilizando mi aplicación? Pues tienes que dejarme que te muestre la publicidad que a mí me pagan, ¿sí? Ese es el intercambio. Pero en este momento, cuando empecemos a ver el tema de la identidad digital, y por eso la tarea de dejarles de nada es privado de este cafecito, es véanlo, porque realmente nuestra data es supremamente valiosa y nosotros desestimamos ese activo digital que tenemos tan bueno y tan atractivo para otros que sí lo están explotando y han generado miles de millones de dólares alrededor de la data de las personas. Claro, sí, igual creo que con el tiempo esto se va a ir regulando cada vez más cuando seamos cada vez más conscientes de eso que tú dices, que la información que yo tengo es valiosa, en aceptar, por ejemplo, ese tema de las cookies, que acá en Latinoamérica, en muchas páginas, no es un consentimiento libre, sino es obligatorio, porque si yo no le acepto las cookies, no me muestra la información. Y esto no pasa en Europa. En Europa sí te dan la capacidad de decir sí o no, pero acá es como que básicamente te obligan a aceptar las políticas de la página. Entonces cada vez más se va a ir regulando el tema, pero bueno, no quiero hablar tanto y extendernos ya sobre ello porque esto dará para otro café. Así que yo creo había alguien que quería preguntar, no sé si se fue la chica que estaba. O era Priscila. Era Priscila, ya hizo la pregunta y sobre el grupo también ya hicimos la pregunta sobre el registro de marca, el blockchain en las empresas, así que cumplimos en las personas que estaban preguntando. Bueno, así que yo creo que damos por concluido este café con propósito. Realmente me siento satisfecha de toda esta información que me lleva en la cabeza. Agradecerles a ustedes por su generosidad en el tiempo, sobre todo a ti, Carmen, por dedicarnos esta horita para hablar de temas tan interesantes como blockchain. Y bueno, esperarlos, invitarlos a que nos sigan en redes sociales a cada uno de nosotros. Y bueno, no sé si tienen ganas de decir algo más. No, Andrés, a ti, mil gracias. Igual estamos ahí presentes con todos tus aliados para toda esta gran información que se va a traer en estos cafés con propósitos. Que tú nos darás. ¿Cuándo es el próximo? ¿Qué fecha? Dentro de 8 días. ¿Qué tema? El próximo es el siguiente viernes, y ahora no tengo bien acá el título de nuestra próxima charla, que Felipe me va a matar porque no tengo el título, pero es todo, a ver, ya les digo, pero vamos a hablar mucho de cómo crear una empresa en Chile. ¿Qué necesito para emprender en Chile? Ese es qué chévere, genial. Así que bueno, si quieren crear empresa en Chile, los invito a que no se pierdan este café con propósito. Así que bueno, muchas gracias, chicos. Muchas gracias a ti, a Jenny, a Aguirre Trademarks por ser los que llevan como la iniciativa para todo esto que estamos haciendo. Digamos, Priscila y yo lo estamos acompañando. También los invito a que me sigan en las redes sociales en Paralelox. También voy a estar acompañándolo aquí los viernes, entonces invitadísimos. Si conocen a alguien, le gustaría que conociera algo más de blockchain, también puede compartir en el futuro este video. Va a estar posteado en las páginas de redes sociales de Aguirre Trademarks, de Blockchain DC y de Paralelox. Entonces cualquier cosa, comparte, nos va a hacer. Y gracias a Priscila por sus preguntas, todos sus conocimientos, y a Jenny hoy por reunirnos acá. A ti, muchísimas gracias, Andrés. Un abrazo para todos. Chao. Feliz tarde.